respuesta exagerada a sustancias que se llaman alérgenos, que en individuos sanos son inocuas. Los individuos atópicos tienen una predisposición genética a generar este tipo de respuesta. En la respuesta alérgica se generan anticuerpos del tipo inmunoglobulina E y existe una primera fase, que es la fase de sensibilización, donde estos anticuerpos se van a ubicar sobre los receptores que están en mastocitos y basófilos. Al exponerse a este alergeno, estos mastocitos y basófilos van a degranular y se va a producir una respuesta inmediata, y por eso se llaman respuesta de hipersensibilidad inmediata. Tenemos que las manifestaciones de alergia son la rinitis, el asma, la conjuntivitis, la dermatitis atópica, la dermatitis de contacto, en algunos casos urticarias y angioedemas. Las que más pueden generar una respuesta anafiláctica son las picaduras de avispas o abejas, las alergias a medicamentos o las alergias a alimentos. Las alergias no se curan, pero se pueden controlar con un tratamiento adecuado o evitando el desencadenante, que es el alergeno, o también con inmunoterapia alergeno específica. En el Instituto de Inmunología Clínica nosotros tenemos atención para cualquier paciente alérgico, cualquier paciente que tenga manifestaciones clínicas de alergias, pero como es un centro de referencia, se requiere que sea evaluado primero por un médico que considere que amerita la evaluación por nuestra especialidad. Aquí tenemos consultas de adultos, consultas pediátricas, donde se hace una historia clínica, se registra pues todas estas manifestaciones. Los antecedentes familiares son importantes por el componente genético, y cuando existe pues entonces la sospecha de alergia se indican unas pruebas paraclínicas, algunas de ellas que se pueden realizar en el Instituto de Inmunología, como son la inmunoglobulina E sérica total, que si está elevada nos habla de un proceso alérgico, los eosinófilos en moco nasal en el caso de rinitis, las pruebas alérgicas cutáneas que sirven para identificar el desencadenante, las pruebas de provocación que se utilizan principalmente en el caso de los medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos, y las pruebas de función pulmonar como la espirometría. Si un paciente presenta obstrucción, picazón, estornudos y secreción nasal, decimos que es una rinitis. Esta secreción nasal puede ser estudiada para evaluar los eosinófilos en moco nasal. La toma de muestras se realiza con un hisopo de algodón en ambas fosas nasales. Una vez obtenida la muestra, se coloca en la lámina portaobjeto, se hace un extendido, la cual se deja secar bien, para luego ser fijada con metanol durante 5 minutos. Posteriormente, en el laboratorio preparamos el reactivo de Hansel, que es específico para la coloración de los eosinófilos en moco nasal. Se utiliza eosina y azul de metileno al 0.5%. Esta coloración se realiza en 2 pasos. Se coloca la eosina por 7 minutos, luego se lava con agua, se agrega el azul de metileno, se coloca durante 1 minuto, se lava y se deja secar la lámina para luego colocar la gota de fluido y la laminilla para llevarla al microscopio y ser observada con el lente de inmersión o 100X. Para el reporte de los resultados, observamos células epiteliales, bacterias intracelulares, polimorfos nucleares que se reportan ausentes, presentes, abundantes, escasos, y la presencia de eosinófilos y neutrófilos se reportan en porcentaje relativo. Los eosinófilos son leucocitos que participan en la respuesta alérgica junto con los mastocitos que se encuentran en tejido y los basófilos en la circulación. La presencia de eosinófilos nos orienta hacia un diagnóstico de una rinitis alérgica. En el Instituto de Inmunología Clínica se determina la IgE total por medio
de ensayos como el ELISA o ensayos de inmunoabsorción ligados a enzimas en muestra de sangre venosa. Una vez obtenida la muestra de sangre venosa, es transferida en un tubo seco para ser luego centrifugado y separado para obtener el suero. Este suero va a ser prediluido y colocado en los pozos de la ELISA. Allí, en ese momento, lo vamos a incubar por un tiempo y una temperatura adecuada. Transcurrido ese tiempo, lo lavamos y procedemos a colocar el conjugado, que en este caso es el anticuerpo anti-IgE ligado a una enzima. Volvemos a incubar a un tiempo determinado, una temperatura determinada, lavamos nuevamente, colocamos el sustrato, que es donde va a ocurrir la reacción de color, porque es donde ocurre la reacción sustrato-enzima, apareciendo o observando esta reacción. Debemos resaltar que la IgE es el anticuerpo principal en las reacciones alérgicas. Su aparición o aumento me orienta a una reacción alérgica. También debemos resaltar que puede estar ligeramente aumentada en procesos o reacciones parasitarias. Las pruebas alérgicas cutáneas o PRIN-test es un método sencillo, práctico y muy rápido, el cual se le realiza al paciente o a la persona para identificar si es alérgica. Además, podemos identificar a qué alergeno es que le está causando a esta persona las alergias. Esto es importante porque podemos darle una serie de recomendaciones al paciente y además si es candidato a la inmunoterapia. Esta prueba, como su nombre lo indica, se realiza a nivel de piel en ambos antebrazos del paciente y consiste en colocar una serie de alergenos en la superficie del paciente. Contamos con un panel alimentario y con un panel inhalante o aeroalergeno. El panel alimentario contamos con alergenos tanto cerdo, pollo, pescados azules, pescados blancos. Contamos con proteínas de huevo, con la proteína de la leche, chocolate, etc. Y con el panel de aeroalergeno contamos con proteínas con polen, grama, epitelio de perro, epitelio de gato, epitelio de ave, inclusive epitelio o proteínas de cucaracha y ácaros del polvo, entre otras. Una vez que colocamos las proteínas en forma de gotas en ambos antebrazos del paciente, lo que vamos a hacer una pequeña punción en el sitio de la gota y en este momento que se va a poner en contacto el mastocito sensibilizado con la IgE, con el alergeno que le estamos colocando. Si el paciente es alérgico, ¿cómo se va a manifestar esta reacción? Una vez transcurrido un lapso de tiempo entre 15 y 20 minutos, se va a observar un enrojecimiento de la piel o un eritema y se va a observar un abón o una roncha. Esto va acompañado de una picazón. Este método consta con un control positivo, un control negativo, los cuales son importantes para validar las pruebas. Además de estas pruebas cutáneas, existen otras pruebas que se realizan en sangre en otros laboratorios y también pueden determinar esta IgE específica tanto para el panel alimentario como para el panel inhalante.